En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias primeramente, Señor, por esta hermosa tarde, Padre, por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites, Señor, entrar, Señor, por esas puertas con libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos honra y gloria, te damos gracias en este momento, Padre. Gloria a Dios. Pureza moral se llama el tema de esta noche. Y dice acá ¿cómo se llama? En el folleto. Sí, en el folleto acá dice: participaremos, dice, en toda actividad que glorifique a Dios en nuestro cuerpo y, dice, evitaremos satisfacer los deseos de la carne. Oiga bien, dice acá: leeremos, miraremos y escucharemos, dice, todo lo que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Entonces, ahí de entrada, hermanos, hay 3 puntos bien importantes, ¿verdad? El leer, ¿verdad? Y lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. 3 puntos bien importantes. Nos vamos a enfocar en esta noche, ¿verdad? En lo que dice acá principalmente, en donde dice de que todo lo que sea de beneficio para nuestra vida espiritual, dice, debemos glorificar a Dios, dice, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Antes que entremos en el tema, yo me tomaba acá un par de notas y me permiten acá un minuto más para compartir esta palabra, este sentir que, ¿verdad? Mientras estaba en la palabra, meditando en ella, haciendo la observación de la palabra, y de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por las fallas o pecados que se traían, ¿verdad? Se traía un animal para ser presentado ante Dios por aquellas fallas, ¿verdad? De acuerdo a Levítico 4, ¿verdad? Yo creo que usted más o menos es relacionado con la palabra bíblica en ese lugar. Y dice que según la ley era de que la persona que cometía una falla tenía que traer un animalito de 1 año, un becerro perfecto, ¿verdad? Un macho, ¿verdad? O dependiendo de la falla que se había cometido, se traían animales, se traían sacrificios de animales, hermanos. Pero eran animales que, ¿verdad?, venían a ser presentados y eran muertos, ¿verdad? Ahora la palabra, a través de la palabra, vamos a ver esta noche, que ahora, hermanos, ya no traemos sacrificio de animales o de rito alguno, sino que ahora somos nosotros quienes nos presentamos ante Dios como en una grata manera, en agradecimiento, amén. Y ya no es que se trae ante Dios, ¿verdad?, como se hacía antes, ¿verdad?, que se le presentaba a Dios un animalito y había un sacrificio de animales y eso. Ahora, hermanos, somos nosotros quienes nos presentamos ante Dios, amén. Ahora somos nosotros, y por eso el tema de esta noche, pureza moral. Y vamos a ver a través de la palabra esta noche varios ejemplos bíblicos a través de la palabra, lo que somos nosotros ahora en este cuerpo. Dice la palabra que somos templo y morada de Dios, amén. Entonces, por lo tanto, ese templo, hermanos, ahora ese es el sacrificio que presentamos a Dios, ¿verdad? Santo, puro, delante de Él. Lo vamos a ver a través de la palabra esta noche. Le voy a pedir que me acompañe Romanos 12:1. Antes que vayamos a la palabra, dice acá: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo cual, dice, debemos usarlo para la gloria de Dios, amén. Y vamos a ver este ejemplo bíblico, hermano, en el libro de Romanos 12, versículo 1 y 2. Lea, por favor, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2, hermano? Dice la bendita palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra dice que nosotros somos ahora, dice, ese sacrificio agradable ante Dios. Pero para hacer ese sacrificio agradable ante Dios, tiene que haber un cambio, ¿verdad? No puede estar como estaba antes. Amén.
Porque, bueno, la palabra dice que en Cristo Jesús nuevas criaturas somos, amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, como tal, tenemos que entonces hacer como la palabra dice. No nos podemos presentar ante el Señor como nos presentábamos antes, como éramos antes. Bendito sea el Señor. Dice la palabra aquí que, ¿verdad? Que dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, dice, a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿quién, hermanos? De la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento, en la palabra, hermanos. Amén. Entonces, la palabra aquí nos está exhortando a que, ¿verdad? No nos conformemos, hermanos, a lo que aquí en esta tierra hay, a lo que hacíamos antes o a las cosas que, ¿verdad? Normalmente nos atraen, ¿verdad? El cuerpo ahora ya no es para, ¿verdad? Para hacer y deshacer con él, sino que ahora a través de la palabra, ¿verdad? Nos muestra que somos templo y morada de Dios, amén. Que somos templo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos ese sacrificio agradable ante Él, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no está allí en la palabra bíblica, allí no está en el folleto, pero ya analizaba Gálatas 5:1. Si usted me acompaña, Gálatas 5:1. ¿Qué dice Gálatas 5:1, hermano Irving? Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Y ahí mismo Gálatas 5:13, ¿qué dice, hermano? Ahí mismo, Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces no nos está hablando que tenemos que hacer las cosas, ¿verdad?, con un interés personal o de alguna otra forma, sino que hagamos las cosas, ¿verdad?, pero por amor, sirviéndonos los unos a los otros, no por interés ni por algo otras ocasiones, sino que la palabra dice de que a nosotros ahora, permítame, déjenme buscarlo acá como dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿ve? Sino dice servíos por amor los unos a los otros, amén. Entonces, bendito sea el Señor que a través de la palabra, ¿verdad?, nos habla, nos exhorta, nos está, ¿verdad?, ayudándonos a que seamos transformados, amén, que nuestra mente sea transformada, sea cambiada de cómo pensábamos antes, que ya no sigamos pensando como éramos antes, amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra, en el versículo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud que había antes, hermano? Todas las cosas de este mundo nos ataban, nos detenían, no podíamos hacer, no podíamos ir, no podíamos buscar del Señor, ¿verdad? Porque los afanes, los deseos, de tantas cosas que este mundo ofrece, y que el cual nos detenían. Yo me recuerdo cuando me recuerdo de hace 6 años y medio atrás, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que como dice la palabra, libertad el Señor nos ha llamado, pero que no usemos esa libertad ahora para volver a estar en el yugo que estábamos antes, amén. Amén. Entonces, y yo creo pues de que todos, ¿verdad?, tenemos un historial del pasado, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos está diciendo que ya no estemos de vuelta en esa esclavitud, porque ya hemos sido libres en Cristo Jesús, amén. Que ya hemos sido libres. Entonces, vayamos ahora 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, o ignoráis a vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, dice que no tenéis de Dios, sino que sois vuestros, dice. ¿Y el versículo 20 qué dice, hermana? O porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Amén. Entonces, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que a través de la palabra, ¿verdad? Nos clarifica que este cuerpo, hermano, ya no nos pertenece. Este cuerpo, este es templo y morada de Dios, y que ha sido comprado a precio de sangre, el cual ya no nos pertenece a nosotros, ahora le pertenece a Él. Amén. Y que ahora ya no tenemos que usarlo para la libertad de la carne, para los deseos carnales, sino para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. En Cristo Jesús, bendito sea el Señor, que por esa sangre bendita derramada, hermanos, ahora somos libres. Pero esa libertad que el Señor nos ha dado no es para que la gocemos otra vez como lo hacíamos antes, para que no estemos otra vez esclavos como éramos antes. Amén. Esclavos del pecado, esclavos de los deseos, esclavos de las contiendas, de las avaricias, de las codicias y de todas las cosas que hay ahí en este mundo. Amén. Porque esas son las cosas, hermanos, por las cuales, ¿verdad?, muchos no van a poder entrar en la presencia del Señor. La palabra dice que hay dos caminos. Uno, el camino ancho, el cual lleva a la perdición, y el camino angosto, el camino estrecho, el cual lleva a la presencia de Dios. Amén. Entonces, si nos movemos y si usamos este cuerpo para hacer todas las fechorías y maldades que hacíamos antes, ya vamos a ver a través de la palabra que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, no van a poder entrar entre la presencia del Señor, porque el Señor dice bien claro: a santidad os he llamado, porque Él es santo, por lo cual su pueblo también tiene que, ¿verdad?, buscar esa santidad, buscar, imitar a nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Dice allí, si nos regresamos al versículo 9 al 11, ¿qué dice, hermanos? Ahí nomasito, veamos cómo la palabra nos habla esta noche. Bendito sea el Señor. Allí mismo, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No erréis, ni los fornicarios, Oiga ni esto. los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el Ni los 10. ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11, ¿qué dice, hermano? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Ja! Bendito sea el Señor. Ven qué bello nos habla la palabra cuando le pedimos al Señor que nos dé palabra, que nos abra los oídos y que nos permita entender lo que está escrito para la honra y la gloria de su nombre y para la santidad para poder perseverar en esa palabra que dice la palabra santidad. Amén. Todo lo que está escrito aquí, hermanos, no es palabra mía, es palabra del Señor. Alabado sea su nombre. La honra y la gloria sea para Él, porque yo solo soy un instrumento y la palabra está escrita aquí, y lo único que quiso hacer es que el Señor usa a una persona para que su palabra, ¿verdad?, se vuelva audible. Bendito sea el Señor, hermanos, ¿verdad? Porque dice, mire, ahí está bien escrito, dice el versículo 9, no sabéis que los injustos, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, oiga, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Aquí hay una lista bien completa, el cual nosotros ya no podemos estar vacilando y usando palabras de doble sentido. Como hijos de Dios ya no deberíamos. Porque dice la palabra allí en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién, hermanos? Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús, hermano, por esa sangre bendita derramada. Ya no podemos decir, no, hermano, es que la santidad no existe. Si la palabra lo está diciendo que sí, y que ya hemos sido lavados y santificados, entonces quizás lo que nos falta aquí es creer lo que la palabra dice.
Afirmarnos a lo que la palabra dice, seguirnos a lo que la palabra dice, no lo que el vecino está haciendo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Verdad? Porque si nos justificamos, no, pero es que yo no soy igual que el hermano. Yo no hago las cosas que la hermana hace, o el fulano, o el sultano, el mengano, y le ponemos ¿verdad?, tantas excusas al asunto. Sí, o sea, lo que la palabra nos está diciendo ahí, ¿verdad?, más claramente es, ¿verdad?, que no ignoremos, pues, porque dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y cuando habla ahí de la injusticia primeramente, y luego continúa la lista diciendo, y los que hacen esto, y esto, y esto, y esto, o sea, la amplifica más claramente, ¿verdad? La desglosa un poquito más para que, ¿verdad?, veamos con más claridad, ¿verdad?, lo que el Señor, a lo que el Señor nos está llamando, ¿verdad? Del yugo de esclavitud donde estábamos, porque ahí dice la palabra, y algunos de ustedes estaban y hacían esto. Dice, pero ahora, mire, pero qué bonito lo pone, pero ahora dice que ya hemos sido, ¿a dónde está aquí? Dice que hemos sido lavados, en el versículo 11, y esto era alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, oiga, lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Entonces, a santidad nos está llamando el Señor, hermanos. Amén. A santidad nos está exhortando la palabra aquí, ¿verdad? Que somos templo y morada de Él, por lo tanto, esa santidad, hermanos, tiene que empezar a fluir, esa santidad tiene que empezar a brotar. Esos son frutos, ¿verdad? Esos son, ¿verdad? Por lo cual, algunas personas van a decir, este hermano es cristiano, este hermano, ¿verdad?, tiene algo diferente. No vamos a necesitarle decir a las personas quiénes somos, sino ellos van a reconocer, ellos van a ver, ¿verdad? Con nuestras obras, con nuestras actitudes, con, ¿verdad?, ¿verdad?, con todo lo que hacemos en la vida, hermanos, vamos a ser ejemplares, vamos a pasar a ser, ¿verdad?, verdaderamente hijos de Dios a través de la palabra. Amén. A ver, hermana, por favor. Yo creo que hay que entender bien que perdón, hermana Lilia. No, era para ella. Era para ella. Creo que primero hay que entender bien qué significa pureza moral. Amén. ¿Okay? Dice que pureza moral es la cualidad de aquello puro, que no está mezclado con nada, que es libre y que es una mezcla que no está mezclado con absolutamente nada, ninguna restricción, y que está excepto de ninguna imperfección. Okay. Pureza es una palabra de origen latín que está compuesta de dos formas. Pur, que significa, es en latín, que significa puro. Esa que es una cualidad. Entonces, eso solo es pureza, está compuesta de dos palabras, algo puro, y eso es una cualidad. Ahora, moral. ¿Qué es moral? Dice que es el estudio del comportamiento del ser humano. Entonces, dice que son normas, los valores, creencias a través de las cuales el ser humano se comporta. Entonces, y dice que es también conocido como una costumbre, sea buena o sea mala. Eso es en lo humano, en el humanismo. Sí. Ahora, si movemos eso a la palabra de Dios, nos deja total, es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Sí. ¿Verdad? La palabra santidad. Exactamente. Es verdad, en la naturaleza humana, ¿verdad?, está la palabra, ¿verdad?, compuesta, pero en la palabra espiritual el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, acompáñenme ahí mismo en 1 Corintios 6:12. La palabra continúa exhortándonos, hermano. La palabra ahí continúa exhortándonos. Observemos, ¿verdad? En 1 Corintios nos falta leer 10:31.
Primera de Corintios 6, 12. continuamos el versículo 12 y vamos a continuar leyendo un poquito más para abajo, hermanos. Y dice así su santa palabra: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Oiga bien aquí lo que dice el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, hermano, usted puede hacer y deshacer lo que usted quiera. Sí, el Señor, verdad, nos ha dado libertad, una palabra que se llama libre albedrío, amén. Pero esa palabra, esa libre albedrío, hermano, si usted lo usa para la libertad de la carne, entonces, verdad, volvemos a caer en lo que la palabra nos está diciendo: no seáis esclavos, verdad, como eras antes, verdad, que no caigamos de vuelta en el yugo de esclavitud, amén. Entonces, aquí continúa diciendo, el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, oiga bien, aquí estamos hablando del cuerpo específicamente, o sea, de nosotros, pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, dice, para el cuerpo. Y Dios, dice, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, hermanos, para esto es que el Señor nos llama, ¿verdad?, a guardarnos en esa santidad para la honra y la gloria de su nombre, para que el día que Él nos llame, podamos ser vivificados también allá con Él, amén. O sea, todo tiene un propósito, ¿verdad? Dios no hace nada sin un propósito, hermanos, amén. Bendito sea el Señor. Para esto Dios nos está llamando, ¿verdad?, a que busquemos la santidad, a que busquemos la pureza moral, a que nos guardemos en toda la palabra, ¿verdad?, de todo lo que hacíamos antes, que ya no hagamos hoy. De eso se trata la palabra, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, dice acá bien claramente, no es para la impureza moral, pues, o sea, para que usemos deliberadamente el cuerpo, hacer lo que querramos con él, ¿verdad?, sino que seamos cuidadosos, porque ese cuerpo que tenemos ahora ya no es de nosotros, es de Él, el cual es templo y morada de Dios, dice la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. En el versículo 15 continúa hablando, dice: no sabéis que vuestros cuerpos no son miembros. Dice: no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. O no sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Por qué dice? Los dos serán una sola carne. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, hermanos, cuando venimos a Cristo ya no estamos separados ni divorciados, estamos unidos con Cristo. Amén. Por lo tanto, si algo hay del Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que nos hace cambiar. Eso es lo que nos da la fuerza, la fortaleza, la guianza en la palabra, y ya no volvemos a ser las personas que éramos antes. A mí me impacta mucho, ¿verdad?, los ejemplos bíblicos que tenemos ahí a través del ejemplo de Saulo. Hermano, Saulo tuvo el encuentro con el Señor en aquel momento cuando iba a entrar a aquella ciudad buscando a los cristianos, y allí tuvo un encuentro con el Señor, y ese hombre no volvió a hacer lo que hacía antes, hermano. Tuvo una transformación completa, palpable. Hermano, que cuando aquellos hombres lo vieron por primera vez en la sinagoga, ¿verdad?, en aquel templo, en aquel lugar donde se reunían, hermano, la gente salió corriendo cuando descubrieron que ahí estaba Saulo, porque se acordaban de quién era Saulo, un hombre que mataba, que arrastraba, que hacía desastres con la iglesia, hermanos. Pero cuando ese hombre tuvo un encuentro con la presencia del Señor mismo, ese hombre fue transformado, hermanos. Ese hombre fue cambiado, ese hombre no volvió a ser el mismo, hermano. Ese hombre, después de andar persiguiendo a la iglesia, vino a ponerse, hermano, en el Señor en cierto entendimiento que le dio, que ese hombre estuvo dispuesto él mismo, ¿verdad?, a padecer por el Señor. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que el Señor quiere en nosotros. Que tengamos un encuentro genuino con Él, que no sea algo emocional, que no sea algo nada más como decimos, ¿verdad?, nosotros allá en el buen, ¿verdad?, latino salvadoreño, ¿verdad?, llamada de tusa, hermanos.
Algo espontáneo, algo que se enciende así, ¿verdad? Aquella gran llamarada, pero que de repente se apagó. El siguiente día, la siguiente semana viene, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la hermana? Y el hermano, bueno, ¿y qué no estaba ya hasta brincando de gozo? Que yo pensé que se iba a ir para el basement. Sí, porque, ¿verdad? Aquí todas las casas tienen basement, y cuando un hermano brinca muy duro, uno piensa que se va a ir de paso. Pero a eso es lo que el Señor, a eso es lo que Dios nos llama, que no seamos de doble ánimo, que no usemos este cuerpo nada más para las cosas seculares, sino que ahora estemos entendidos en la palabra, que somos un cuerpo en Él, en Cristo Jesús. Que demos pasos despacito, no le hace como, pero, ¿verdad? Pero que sean sólidos, que sean de verdad, ¿verdad? Que no sea algo temporario, hermano, que no sea, ¿verdad?, una emoción, ¿verdad? Que a través de la alabanza a veces, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos quebranta y ahí estamos bien conmovidos, bien quebrantados y bien desparramados en el suelo, ¿verdad? Y aquella gran, ¿verdad?, aquel gran, ¿verdad?, sí, aquel gran relajo en el momento, pero se acabó el momento, nos fuimos para la casa y ya nomás llegamos al parqueo de la iglesia y ahí íbamos discutiendo. Entonces, ¿verdad? A esto nos está exhortando la palabra, que seamos transformados de nuestra mente, de la manera de pensar, de ser, de actuar, y que empecemos a practicar, ¿verdad?, la pureza moral, la santidad que el Señor busca para su iglesia, amén. La palabra dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa, limpia y sin mancha y sin arruga alguna, amén. Entonces, esas arrugas, hermano, hay que empezar a sacudirlas. Esas manchas hay que empezar, si todavía hay que empezar a decir al Señor, pues Señor, límpiame, lávame como tal y dice tu palabra, santifícame, ayúdame, Señor, con esta debilidad, ¿verdad? Lo que hay que hacer es reconocer, examinarnos, ¿verdad? Aplicar la palabra, no solo decir, no, yo eso no lo hago, no, yo esas fallas no tengo. No, ¿verdad? La palabra dice que al altivo Dios lo ¿qué? Pero al que se humilla, ¿qué hace el Señor? Al que se humilla, Dios lo exalta, lo levanta, le da fuerza, le da fortaleza, le da guianza, le da protección, le da la providencia, le da la cobertura, hermanos, ahí no hay falla. Amén. Eso es la palabra de Dios, amén. Pero para que esto suceda, hermanos, hay que buscar, amén. Hay que buscar, hay que indagar más en la palabra, a qué Dios nos está llamando, cuál es el propósito, cuál es el llamado, para qué Dios me ha traído a esta tierra, en realidad. ¿Para qué Dios me ha traído aquí? Si la palabra dice ahí que, ¿verdad?, el Señor desde antes de la creación de las cosas, ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Amén. O sea que el Señor de allá nos trajo para acá, hermanos, para cumplir un propósito en esta tierra. Pero ese propósito, a través de la palabra, vemos que no son cosas terrenales, sino cosas en el Espíritu. Cosas para la honra y la gloria de su santo nombre. Amén. El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El versículo 18 dice, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo, peca. Amén. Entonces, hermanos, dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este cuerpo que tenemos, hermano, no es de nosotros. Este cuerpo le pertenece al Señor. En este cuerpo que usted mira, hay algo tan santo y tan puro que se llama la presencia de Dios mismo, su Santo Espíritu. Entonces tenemos que ser cuidadosos. A través de la palabra nos muestra que tenemos que ser cuidadosos a dónde estamos llevando este templo. ¿Qué estamos haciendo con este templo? ¿Qué estamos viendo con este templo? Amén, porque los ojos son las ventanas del templo. Los oídos, ¿qué estamos oyendo con este templo? Sí, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Todo aquello que no glorifica a Dios ya no debe estar dentro de nosotros. Deberían de ser prácticas que ya no hagamos más. Amén, a eso nos llama la palabra. ¿Verdad? A que todo aquello que no glorifica a Dios, hermanos, que ni se mencione, dice el apóstol Pablo. Todo aquello que no es de pureza, ¿verdad?,
que no sea de palabra buena, que no sea palabra que edifica, que exhorta, que consuela. Mejor que ni la usemos, dice el apóstol. Mejor que ni se mencionen, dice, porque vergonzoso es, dice la palabra, amén. Y hay muchas personas, hermanos, que, ¿verdad?, se gozan aún, ¿verdad?, que aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué suceden estas cosas? Por falta de sabiduría, por falta de entendimiento en la palabra, por falta de escudriñar lo que ahí está escrito para nosotros, a cual hemos sido llamados. Amén, ¿verdad? Tenemos que traer la palabra al presente, no solamente leerla y decir, pero esto fue en el pasado, pero esto sucedió antes, ahora estamos en la gracia, ¿verdad? Dios es amor. Sí, hay que saber que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que su palabra está escrita para que no caigamos en el pecado, que no caigamos, no nos vayamos a quedar a la hora que el Señor nos llame. Amén. Porque a la hora que esa trompeta suena, hermano, y si estamos en estas cosas, la palabra dice, y todos los que practican estas cosas no van a entrar. Alabado sea su nombre. Para esto el Señor nos llama, nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos transforma, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Así dice la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor y su palabra, que no falla, hermano. Está activa, está vigente. Gloria a Dios, porque imagine que si no hubiese esta palabra vigente ahora en día, ¿dónde estuviera yo, hermano? ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos como esa canción, esa alabanza que sacó Jesús Adrián Romero, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Estaría como un desierto esa alabanza, ¿verdad? Estaría como un ciervo que vaga en un desierto por aguas. No tendríamos esta entrada, esta libertad, ¿verdad? Pero a esta libertad que Dios nos ha dado ahora, a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser desperdiciada, hermanos. No debemos desperdiciar el momento, la bendición con la cual, ¿verdad?, Dios nos ha liberado de todo yugo de esclavitud. Amén. Amén. Bendito sea el Señor y su palabra, hermano, que nos habla a través, ¿verdad?, de la Escritura de esta noche, ¿verdad? Porque, hermanos, si no fuese por la palabra, tendríamos toda la libertad de decir, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó, Señor. Pero dice la palabra que en aquel día, cuando Él nos llame, nadie va a tener una excusa. Nadie va a poder decir, a mí no me dijeron, a mí nadie me lo explicó. Es que yo no escuché de ti, Señor. Hermanos, nadie va a tener excusa. Mire, a través de las redes sociales, ahora el Evangelio se está expandiendo de una manera que en todas las esquinas del mundo está llegando. Entonces el Señor es tan perfecto en la palabra, ¿verdad?, el cual apunta de que nuestro Señor viene pronto. Porque el libro de Mateo dice que cuando este Evangelio sea predicado en todos los confines de la tierra, entonces vendrá nuestro Señor. Nuestro Padre está cerca, hermanos. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren estar en ese momento cuando el Señor nos llame a su presencia? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bello siento ese momento, pastor! Ya lo siento. Hay que anhelarlo, pero para ese momento hay que prepararnos. Para ese momento hay que prepararnos, hermanos, porque si no escudriñamos las palabras y no tratamos lo que la palabra nos está exhortando, ¿dónde nos vamos a encontrar en aquel momento? Aquí donde hay que traer la palabra, ¿verdad?, a la actualidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aún, ¿verdad?, en estas fallas continuamente. Estamos aún haciendo estas impurezas con este templo. Estamos aún pecando con este templo. Estoy yo viendo cosas que agradan a Dios con este templo. Estoy yo escuchando cosas que agradan a Dios con este templo. O estoy haciendo lo que ahí dice. Aquí donde hay que poner la palabra y aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Estoy yo haciendo lo correcto de acuerdo a la palabra. No nos podemos ceñir a lo que hace el vecino, lo que hacen otros. Tenemos que ceñirnos a lo que la palabra nos exhorta. Amén. A lo que la palabra nos insta. A lo que Dios nos está llamando. Amén. A mantener esa pureza moral, esa santidad. El cual muchos dicen, no, sí que santidad no hay ahora en día. No es que las iglesias hoy ya no son como antes. No es que ahí de todo entra. Sí, hermanos, porque la iglesia no es perfecta. Pero para eso Dios la está llamando, para que aquí sea perfeccionada. Para que aquí la palabra se aplique y haya una transformación, hay un entendimiento claro de lo que la palabra dice. Amén. Amén. Dice la palabra en el versículo 19, el 20. Dice, porque habéis sido comprados
por precio, dice. Glorificad pues a Dios ¿en qué? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, o sea, el tema es bien al punto y está bastante remarcable allí, ¿verdad? Y como dice usted mismo, pues, o sea, no es que seamos ignorantes de la palabra. La hemos leído un montón de veces, desde hace cuántos años se viene predicando esta palabra, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pues necesitamos hacer es, ¿verdad?, agarrarla de una manera más personal y decir, bueno, ¿verdad?, a mí me está hablando el Señor, a nosotros nos está hablando hoy en día, ¿verdad? A nosotros, a la iglesia, a su iglesia Dios le está hablando, ¿verdad? Para que su iglesia sea, ¿verdad?, esa iglesia santa por la cual Él viene, amén. Para que estemos listos para que cuando esa trompeta suene, hermanos, podamos ser transformados. Esto corruptible a lo incorruptible. Entonces, vayamos, hermanos, a otro ejemplo bíblico. Dice acá en mi folleto, dice, debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Según las escrituras nos muestran acá, vayamos a ver, hermanos, vayamos a Gálatas 5:16 y veamos este otro ejemplo bíblico, ¿verdad? Porque estamos hablando del cuerpo, del templo del Señor, amén. Y entonces aquí la palabra nos va a seguir exhortando, hermanos, y no es palabra nueva, es palabra que usted y yo venimos conociendo ya desde hace cuánto tiempo, amén. Pero bendito sea el Señor que esta noche Él quiere, ¿verdad?, que seamos transformados, que seamos realmente, ¿verdad?, esa pureza que Él busca en nosotros, esa santidad que Él busca en nosotros, amén. Pastor, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, ¿verdad? La carne y el espíritu, hay una guerra, hay una lucha, ¿verdad? La carnita quiere hacer las cosas de este mundo, pero el Espíritu Santo nos quiere llevar por otro camino. Pero el Espíritu Santo nos llama, ¿verdad?, a la pureza, a la santidad. Amén. Entonces, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fuerza, la fortaleza en la palabra, en la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder ya no hacer lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. Amén, hermano. Porque si usted se pone a buscar en la carne, olvídese, se va a quedar, hermano, ¿verdad? Entonces no podemos perder el tiempo de estas cosas, hermano. Lo que este mundo nos ofrece es temporario, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Amén. Entonces, allí mismo, Gálatas 5:16, ¿verdad? Dice acá continuamente, acá no está en la escritura bíblica, pero si la leímos leyendo, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, ¿verdad?, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, pero sí, versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Oiga, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, ¿verdad?, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿verdad?, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol ahí, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, ¿para qué el Señor nos llama a esta santidad, hermanos? Para que podamos en aquel día que Él venga, ¿verdad?, entrar en su gloria, entrar en su reino. Amén. Para eso es la palabra, ¿verdad? Para eso el Señor nos exhorta, nos redarguye, nos quiere transformar, ¿verdad? No solamente de la superficie, sino del corazón para afuera. Amén, hermano. Porque las cosas en la superficie son temporarias. Son así, de verdad, de un momento.
Son una llamarada de tusa que hoy están y mañana no están. Son así unas cosas de doble ánimo que hoy dicen sí, la otra semana dicen no. Entonces el Señor no quiere cosas en la superficie, hermano. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos ese sacrificio puro y agradable a Él. Amén. El Señor a santidad nos está llamando, ¿verdad? A esa pureza moral, a esa pureza en el cuerpo, en el templo. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén, hermanos. O sea, contra tales cosas, hermanos, no hay falla. Contra tales cosas, hermanos, pero ni el diablo se va a poder resistir. Se va a tener que apartar en el nombre de Jesús. Porque va a ver que la sangre de Cristo está rociada en nosotros y que, ¿verdad?, estamos buscando esa santidad, estamos perseverando en ello. Y aunque venga la tentación, usted va a poder perseverar. Usted va a poder, ¿verdad?, sobrepasar el momento, sobrepasar la prueba. Y cuando usted pase ese momento difícil, el Señor le va a dar la fuerza, la fortaleza a través de la palabra. Amén. Amén. Sí, nada difícil el Señor nos va a poner. Dice la palabra que Dios no nos va a poner una carga que no podemos llevar. Entonces en su palabra no hay falla alguna. ¿Saben dónde está la falla? En nosotros mismos. Entonces, hermanos, sí, las excusas las podemos usar. Amén. Y podemos decir diciendo, bueno, pero es que, ¿verdad?, es que yo así soy. No, el Señor ya nos transformó, hermano. Y lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, ceñirnos a la palabra. Y si alguna debilidad hay, pues, ¿verdad?, la palabra dice que un intercesor tenemos, se llama Cristo Jesús. Y su Espíritu Santo nos ayuda. Y su Espíritu Santo nos guarda, nos guía, ¿verdad? Y yo estoy seguro que, ¿verdad?, a todos casi nos ha sucedido el momento en que cuando usted va a hacer algo que usted sabe que no es correcto, usted siente que algo le dice no lo hagas. Usted siente que algo le está diciendo, hey, mira, te están viendo, ¿verdad? Y uno a veces hasta voltea a ver, como que escuché a alguien. ¿Sabe quién es ese alguien? El Espíritu Santo redarguyéndole. El Espíritu Santo, ¿verdad?, hablándole al oído, ¿verdad? Ten cuidado con lo que estás haciendo. No lo hagas, te va a ir mal, men. Mira, detenete, hombre, ¿verdad? Y uno se queda así como pensándola por esos 5 segundos, ¿verdad? No, yo voy a ir. Y se avienta. Pero ya no se avienta, ¿verdad?, con la alianza del Espíritu Santo. Ya va en el deseo carnal. Ya va en la acción de la carne. Ya no va guiado por el Espíritu, va guiado por los deseos, las concupiscencias de la carne. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a través de la palabra, a ser transformados, a buscar esa pureza moral, a buscar esa santidad a la cual el Señor nos está llamando. Amén. ¿Verdad? Excusa ya no hay, hermanos. Excusa ya no hay. Si no estuviese escrito, podríamos decir que sí, ¿verdad? Pero cuando está escrito, cuando está establecido, cuando ya todo esto está declarado para nosotros, ya no hay excusa. Usted y yo ya no podemos, ¿verdad?, estar con un paso para allá y otro para acá. Uno para allá, 2 para acá. No, mejor 2 para allá y después regreso. Amén. La palabra dice que hemos sido justificados, lavados, santificados en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Allí mismo en Gálatas, bueno, ya leímos temprano Gálatas, ¿verdad? Dice, pero, ¿verdad?, en el versículo 13, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, dice, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. O sea, sin intereses carnales, hermano, ¿verdad?, sin estar viendo las cosas de una manera, sin interés alguno, hermano, sino por amor. Amén. Por amor hemos recibido y por amor tenemos que dar. De gracia hemos recibido la palabra y de gracia tenemos que dar, hermano, ¿verdad? Sin intereses algunos, sin fines de lucro alguno. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo, hermano, hasta ahí vamos a llegar. En el momento que usted no recibe lo que le dijeron o lo que usted esperaba, hasta ahí va a llegar. Y se va a desanimar, se va a sentir estorbado, se va a sentir molesto, se va a sentir, ¿verdad?, en el desacuerdo. Amén. Entonces, hermanos, vayamos a otro ejemplo bíblico. Yo creo que ya casi vamos a ir concluyendo. Vayamos a Romanos 1:24. Dice la palabra en Romanos 1:24, ejemplo bíblico. Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oigan, ¿dónde sucedió la falla? En el cuerpo, en el templo. O sea, por la desobediencia. ¿Por qué vemos tantas cosas distorsionadas allá afuera? Hombres queriendo ser mujeres y las mujeres queriendo ser hombres. Porque se han alejado del Señor. Porque se han alejado tanto del Señor y han ensordecido su entendimiento. Por lo tanto, aquí la palabra dice que por lo cual dice, también Dios los ha entregado a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, dice, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a criaturas, ¿verdad? Antes que al Creador, el cual, dice, es bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, actuamos en desobediencia, también hay un castigo. También hay un resultado negativo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No podemos pasar por alto estos puntos tan importantes. Amén. No podemos decir, no, pero es que voy a la iglesia, sí, pero sí, hermano, la palabra dice que, hermano, aún, ¿verdad? Aún el enemigo, ¿verdad?, conoce la palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Y tiembla, dice, a su presencia. Tiembla nomás oír su nombre. Entonces nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros, ¿verdad?, siendo hijos de Dios y conociendo de la palabra también, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, pasamos por alto que Dios nos mira, que Dios nos escucha, que Dios sabe todo movimiento que hacemos aún antes que ejecutemos en ellos, que aún antes que la palabra salga Él ya la conoce, antes que la intención venga ya Él ya la sabe. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos en todos los aspectos de la vida, no solo en algunos. Porque podemos estar haciendo bien todo, hermano, ahí en la iglesia el domingo. ¿Ah? Usted puede estar alabando bien bonito al Señor. Usted puede estar allá quebrantándose, llorando y desparramándose en lágrimas. Pero ¿qué hace el resto de la semana? ¿Pero qué hace cuando nadie lo mira? ¿Pero qué hace en esa privacidad realmente? Amén, hermano. Hay un ejemplo bíblico que dice que el estado de una persona después que ha venido a conocer de Dios y ha sido limpio, ese es un templo limpio, una casa limpia, dice la palabra. Y esa casa, dice, aquellos demonios que fueron echados fuera, no fue, ¿verdad?, esa legión que fue echada fuera, esa maldad que había ahí, ¿verdad?, dice que ese espíritu de maldad anda allá afuera buscando dónde meterse, ¿verdad? Y si usted no cuida ese templo, usted lo descuida, ¿qué cree que va a pasar? Ese espíritu de maldad va a venir de vuelta, dice la palabra, y no va a ser uno, sino viene con 7 más y peores. Entonces, por lo tanto, dice la palabra que el estado de aquella persona pasa a ser 7 veces peor de lo que era antes. Entonces, hermanos, no podemos pasar por alto, ¿verdad? Que ya el Señor nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado con su santa sangre. Nos ha lavado, pero que ahora tenemos que cuidar de este templo, con las acciones, con las obras, con lo que vemos, con lo que hacemos, ¿verdad? Con todo, hermanos, no solo con algunas cosas, sino con todos. Dice aquí empezamos leyendo que todo lo que hacemos debe de ser para glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Amén. Somos templo y morada de Él. Buenísimo, ¿verdad? Apenas hemos tocado nada más un inciso del tema que es pureza moral. Estamos en que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. No hemos llegado ni siquiera a lo que leemos, miramos y escuchamos. No hemos llegado ni siquiera al fomento del bienestar espiritual. Obviamente vamos a continuar, pero queremos respetar el tiempo. Queremos terminar a las 9. Nada más como conclusión, decía, si se puede expandir un poquito, me sentaba el otro día con un muchacho que quería comprar un seguro de vida, pero fuma. Y cuando estábamos viendo los precios, se dispara el precio porque fuma, ¿verdad? Y le digo, ¿y por qué no dejas de fumar? Si quisiera, me dice, he tratado, ¿verdad? Pero, ¿y cómo te va? Le digo, cuando tratas, me dice,
Dejo 2 o 3 meses y vuelvo, me dice. Y le digo, explícame algo. Cuando dejas 2 o 3 meses y volvés a fumar igual que fumabas o fumas más. Me dice, uno fuma más. Sí. Si en lo físico, en un vicio, al dejar de hacerlo, pero volver, se incrementa, se intensifica. Lo que estaba diciendo Alberto, ¿verdad? De cuando ya salimos del pecado. Ha habido una limpieza, pero volvemos a caer. A veces, hermano, la gente cristiana termina en unas condiciones bien deplorables, ¿verdad? Por lo mismo. Porque si no buscamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si no buscamos esas cosas, entonces lo único opuesto es el fruto de la carne, ¿verdad? Y ni siquiera terminamos de leer la parte donde él estaba tocando, que es bien fuerte, ¿verdad? Porque aquí dice que por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Ahí ya empieza a hablar de las lesbianas, de homosexuales, empieza a hablar de toda una cosa controversial tremenda, porque Toda la depravación que ve en día. ahora la misma iglesia cristiana, ¿han oído ustedes de Hillsong? Se dividió porque Hillsong comenzó a aceptar pastores homosexuales, ¿verdad? Gente lesbiana dentro de la iglesia, y la iglesia United Church acepta ministros homosexuales. Entonces, toda una controversia dentro de la misma iglesia que permite. ¿Por qué? Porque no, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, no. Hemos leído los homosexuales, los afeminados, los que se echan con hombres. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que se echa con un hombre? Un homosexual. La Biblia es la Biblia, hermano. Y no lo vamos a negociar, no lo vamos a adulterar. Es la palabra de Dios. Entonces, claro, estamos hablando entre cristianos aquí. Obviamente que aquí no hay ningún homosexual, aquí no hay ninguna lesbiana. O sea, ese es un tema que aquí entra en donde ya dice que Dios mismo entrega a algunas personas. Entonces hay gente que fue cristiana, jóvenes que se han criado en el Evangelio, pero de repente empiezan los muchachos a experimentar afuera, empiezan a experimentar cosas, ¿verdad? Con cosas que se les dijo que no hagan. Y aún hombres, ¿verdad? Yo conozco gente que eran pastores y ahora andan, que se apartaron, ¿verdad? Mujeres que eran ministros, que eran pastoras y ahora andan en la bebedera, en la bailadera, ¿verdad? Vidas desordenadas. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Dice la Biblia, el que esté firme, mire, que no caiga, ¿verdad? El tema aquí es pureza moral y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayude, como decía Pablo, por eso yo castigo mi cuerpo, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo, dice, yo venga a ser eliminado. O sea, cada uno de nosotros, la palabra es para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, para que seamos redarguidos, exhortados, corregidos, enseñados, instruidos. Que Dios nos ayude a cuidar este templo, ¿verdad? A que no veamos nada que venga y traiga contaminación. Que Dios nos ayude.